Cada día hay nuevos desafíos que enfrentar. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué dirección seguir? Son retos del diario vivir. Si quieres dar en el blanco y terminar el día en victoria, necesitas escuchar la voz de Dios. Aprendamos en este día junto al equipo de Vida Visión Radio a escuchar la voz de Dios y así tomar las mejores decisiones. Bienvenidos a nuestro editorial de hoy. Bienvenidos esta hermosa mañana, hoy lunes 20 de abril, estamos en nuestra editorial BBR en los 89.7 del dial, agradeciendo a Dios por poder estar aquí luego de un fin de semana donde de seguro estuvimos todos en casa, lo más seguro, y hoy estamos acompañándoles en los estudios, Abraham Moreno en los controles, y estamos en esta primera ronda de la mañana acompañándoles en nuestro editorial Robert Sánchez, Jesús Romero y quien les habla, su amigo y hermano el pastor Diego Ortiz. Estamos en una nueva edición de Editorial BBR, un espacio, esta mesa redonda diseñada para que cada día de la semana podamos compartir la palabra que Dios ha traído a cada una de nuestras vidas. Hemos entendido que no hay mejor manera que de empezar el día que meditando en su palabra, escudriñando en la voz de Dios en nuestro interior. Dios nos habla de muchas maneras, nos habla a través de sueños, de visiones, nos habla por su palabra, nos habla a través de otras personas. Dios nos habla de formas diversas y el propósito de este espacio es que nosotros podamos ejercitar nuestro oído para escucharle y podamos no solamente aplicar esa palabra en nuestra vida personal, sino también aprender de la experiencia que tiene la voz que Dios trae también en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar. Y comenzamos esta mañana compartiendo esa palabra traída por el Señor como un maná, que es el sustento para el día, con parte de nuestro equipo en Vida Visión. Y dejo los micrófonos a Jesús Romero. Buenos días, Jesús, bienvenido a Vida Buenos Visión. Buenos días, mi pastor, buenos días, Robert, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno, que es el comienzo de una nueva semana. ¿Cómo estás, Abraham, allá en lo técnico? Y quien nos acompaña, Josías. Qué buenos días. Bueno, muy buenos y maravillosos días tengan todas y las personas que se permiten acompañarnos en esta mañana a través de su dial. Mil gracias, todo el equipo de Vidavisión Radio y Vidavisión Facebook Live les saluda de verdad con el deseo que hoy también puedan recibir parte de este maná que les sirva para su semana, para su comienzo de día, porque Dios es bueno, Dios es muy bueno. Yo meditaba, mi pastor, en Proverbios 29:18, y el Señor dice a través de su palabra: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Qué bueno, a mí esto me habló directamente a mí, pero también sentí que también estaba hablando hacia el pueblo venezolano y el pueblo internacional también. Ciertamente muchas veces nos vemos lo que hacemos, no vemos lo que hacemos y actuamos solo por el instinto y la necesidad. Dios anhela que seamos personas con visión, que entendamos los tiempos y seamos prudentes al actuar. Es muy importante actuar bajo la visión de Dios a través de su palabra, en lo que se requiere como personas y en lo individual, y como nación en lo colectivo. Ser guiados siempre por su amor. Pienso, y yo estaba meditando en esto, que cuando andamos como desenfrenados y a veces hasta desesperados por las situaciones y las circunstancias, estamos sin una visión clara de lo que Dios quiere que estemos haciendo. Y esto no nos permite alcanzar lo bueno que realmente Dios nos quiere dar y lo bueno que queremos alcanzar, porque nos desenfrenamos, nos desesperamos, nos angustiamos y andamos de verdad sin esa visión clara de lo que Dios está haciendo.
Gracias a Dios, gracias de verdad a Dios que es amoroso y siempre nos da una nueva oportunidad. Y a mí en lo personal, la oportunidad de reflexionar en la palabra cada día y buscar a Dios en esa visión necesaria para cada mañana. Y en este tiempo que estamos teniendo ha sido de verdad para mí maravilloso poder entender y caminar en esa visión diaria que Dios nos da a través de este maná de su palabra. Bueno, oremos juntos por Venezuela, oremos juntos por el mundo, oremos juntos por las naciones, para que las personas puedan tener una visión clara de lo que Dios está haciendo. Oremos juntos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que su liderazgo también camine en esta visión de lo que Dios está haciendo. Dios está en este momento, para mi concepto, para mis ideas, mi pastor, recogiendo su iglesia en la familia. Está como en esa iglesia del libro de los Hechos, las iglesias en las casas, en su familia, en sus hogares. Esa es una visión que Dios está trayendo para que hoy podamos caminar en esa iglesia que Dios ha diseñado a través del hogar, el papá, la mamá, los hijos. Y desde allí Dios está haciendo maravillas. Y cuando esto pase, wow, pastor, ¿usted se imagina, mi pastor, cuando esto pase y entonces yo pueda traer a mi Grey, a mi vecino, a mi vecina, a mi primo, a mi prima, a mi tío, a mi tía, que yo haya podido alcanzar, ¿verdad?, a estas personas en esta cuarentena? Tengo 40 días y ahora un poquito más para predicar su palabra, para testificar con mi vida y con la vida de mi familia y ganar a aquellos a través del testimonio, del comportamiento, de guardar esta cuarentena que ha sido decretada no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Qué bueno es caminar en la visión de Dios y tener una visión clara de lo que Dios está haciendo hoy en su iglesia. Entonces, bueno, oremos de verdad para que podamos todos juntos en armonía salir de este atolladero en donde el mundo está caminando en este momento a través de esta terrible pandemia. Nos escuchas por Vidavisión Radio 89.7 FM y nos puedes conectar a través de las redes sociales en Facebook Live, Vidavisión, y a través de WhatsApp, a través del 0424-369-9517. Repito, 0424-369-9517. Esperamos que te conectes y que nos saludes y que nos digas qué Dios está haciendo en tu vida en esta mañana, mi pastor. Así es, y qué bueno es meditar en la palabra y cuando Dios nos habla, especialmente este pasaje en Proverbios 29-18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y qué importante poder entender los tiempos. Por ejemplo, a muchos pastores que hoy se nos hace difícil de comprender el hecho de no poder reunir nuestra membresía en nuestras actividades regulares. Pudiéramos verlo como una amenaza, la ordenanza de no reunirnos, pero cuando entendemos los tiempos comprendemos que no es una política en ninguna nación direccionada a limitar el accionar de ninguna organización o de la iglesia como tal, sino que forma parte de un protocolo, de una emergencia sanitaria que obliga a todos los ciudadanos en sus diferentes quehaceres a resguardar el interés común. Las empresas han tenido que cerrar, todos nos hemos visto afectados y debemos entonces ser entendidos en los tiempos. Bien dice, el que guarda la ley es bienaventurado, y eso se refiere a la ley de la palabra, pero también pudiéramos aplicarlo a las leyes establecidas, a la norma. Dios es un Dios de orden y le agrada que vivamos conforme a la norma. Y quería rescatar ese principio de lo que nos dice Jesús, porque creo necesario el que podamos comprender que el fin no justifica los medios. Y si alguien nos demostró que se somete a los diseños, es el mismo Jesucristo, que para salvar a la humanidad tuvo que pagar el precio. La paga del pecado es muerte, y debió morir para poder conquistar el beneficio de la libertad y la salvación y vida eterna a los seres humanos. Dios no se saltó la norma. Él nos da ejemplo de cumplimiento de la norma. Y seguimos esta mañana
en nuestra editorial, meditando en la palabra que Dios está trayendo a nuestras vidas y a la ciudad. Y quisiera dejar con ustedes también a Robert. Bienvenido, Robert, esta mañana. Háblanos un poco de lo que Dios ha estado compartiendo a tu espíritu para compartir esta mañana. Dios le bendiga a toda la audiencia de Videovisión Radio 89.7 FM. Es una bendición, es un privilegio estar aquí con todos ustedes compartiendo de lo que Dios ha entregado en nuestras vidas para que sea de bendición a todas sus vidas también. Bueno, lo que estamos hablando, ¿verdad? Creo que Dios nos está volviendo al origen, ¿verdad? Toda esta situación, todo lo que estamos viviendo, y precisamente Dios me daba esta palabra en Filipenses 4:19 que dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Wow, esto es tremendo porque por experiencia propia, he vivido esta bendición de Dios, esta provisión sobrenatural de Dios en estos momentos donde no hay producción, no hay trabajo. Es difícil, no para todo el mundo es fácil lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero es una bendición cuando podemos decir: wow, Dios me bendice. De sus riquezas que Él tiene, Dios me provee, Dios me bendice. De cualquier forma, de cualquier manera, Dios me bendice. Pero esa bendición, digo que nos alcanza cuando estamos conectados con el Señor. Cuando reconocemos realmente que Él es el dueño de nuestras vidas, yo creo que se cumple esta palabra. Porque como seres humanos siempre pensamos: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me invento? Pero qué diferente es cuando yo digo: wow, voy a orar y voy a meterme con el Señor para que Dios me bendiga de una forma sobrenatural. Y así sucede. A veces perdemos tiempo pensando esa idea. Perdemos ese tiempo: oye, ¿qué hago? ¿Cómo voy a cuadrar? Y hasta ¿Cómo voy a hacer? Angustiamos. Correcto, y entonces eso crea como una angustia, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros vamos al Señor, a nuestro Padre Celestial, que dice que conforme a las gloriosas riquezas que Él tiene, nos va a proveer, wow, hermano, qué descanso. El dueño, el creador de toda la tierra, de todo lo que existe, que es hecho por Él y para Él, te está diciendo en esta mañana que si ponemos nuestra confianza en Él, de sus riquezas gloriosas las va a compartir con nosotros. Entonces es una bendición, hermano, es una bendición cuando nosotros podemos dar testimonio de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y esta palabra para mí ha sido de bendición porque eso te da gozo, te da paz, te da tranquilidad, te da estabilidad. Y a veces, oye, uno como que piensa: wow, pero yo veo que todo está bien. O sea, llega uno a un punto de decir: wow, no, sí, todo está bien, todo está chévere. ¿Por qué? Porque es tanta tu confianza, hay una compenetración con el Espíritu Santo que tienes paz, tienes tranquilidad. Y quiero contar un testimonio porque el día de ayer yo estaba gozoso tremendamente porque estoy agradecido de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en el ministerio, en todo lo que está sucediendo. Y en la tarde me puse a inventar, ¿verdad? de hacer unos churros. Me puse a inventar calladito en la cocina y estaba solo en la cocina y estaba contento. Pues yo, ay, gloria a Dios, vamos a... Entonces, cuando estaba sacando la última tanda, el último palito, no sé por qué eso explotó. Wow. Y me llené la cara de aceite. La misericordia de Dios aquí casi en toda la patica del ojo y del otro ojo también, en donde uno cierra el ojo. Y wow, hermano, esto yo estaba contento. Y en ese momento el enemigo quiso perturbarme de tal manera, sí, porque yo estaba gozoso, estaba contento. Y wow, me pasó eso con el último
hermano, a mí se me quitaron las ganas de comer churros, no vamos a hacer nada, no. Wow, hubo un momento que el enemigo me perturbó. Sí, te sacó Y estaba molesto. Y yo, bueno, pero si todo estaba bien y todo, ¿cómo va a pasar esto? Y resulta que en ese momento nos toca, estamos en un círculo de oración y nos tocaba la hora de la oración. Y yo, wow, no quería, no, vamos a orar. Bueno, nos fuimos a orar. Y resulta que me tocó a mí comenzar la oración con acción de gracias. Wow. Entonces yo, bueno, sí, vamos. Y empecé a darle gracias al Señor, pero estaba perturbado porque dije, nada, me van a salir esas bolsas de agua que se hacen con las quemaduras en la cara. Y yo, Dios mío, estaba perturbado. Y yo, Señor, pero si yo estaba contento. Y yo, bueno, Señor. Entonces empecé a darle gracias a Dios. Y comencé a escucharme a mí mismo dándole gracias a Dios, diciendo, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Así es. Todo lo bueno y todo lo malo que sucede, tú lo permites y empecé, y Dios empezó a ministrarme. Wow, sentí una tranquilidad, me ardía la cara, se me quitó el ardor de la cara, no me salieron bolsas más, apenitas tengo unas marquitas. Sí, es que no se te nota, hermano. Y ¿verdad que... yo le doy gloria a Dios porque tenemos que estar pendientes. Por eso digo, siempre van a pasar cosas buenas, van a pasar cosas malas, pero nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Entiendes? Si tenemos gozo y tenemos paz, no debemos dejar quitarnos ese gozo y esa paz por nada ni por nadie. Entonces, quería compartir ese testimonio, ¿verdad? Y vuelvo a repetirle a la audiencia, la cita está en Filipenses 4:19, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Si realmente Dios es dueño de nuestras vidas, si realmente Él es el que manda, tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad en este momento, aunque no lo veamos. Esa es la paz que Dios quiere de nosotros, que tengamos confianza de que Él va a hacer algo, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos, nuestras ideas no nos van a ayudar en nada, pero si estamos en Cristo Jesús, sabemos que esas bendiciones nos van a perseguir. Queremos darle saludo a Edwin Ochoa desde Mérida, que nos está sintonizando, a Yair Noriega desde Perú. Dios te bendiga, Yair, Dios te guarde. Saludos a todos por allá. Wow, tremendo. Y a todos los que nos siguen a través también de Facebook, Vidavisión Radio. Estamos ahí conectados por el 89.7 FM y le recordamos que usted puede llamarnos, enviarnos su mensaje de texto, también compartirnos la palabra que Dios le ha dado para este día, 0424-369-9517. Poderoso testimonio que nos comparte Robert, cómo en el diario vivir, en las circunstancias, en las adversidades, también podemos ver la fidelidad de Dios. A veces creemos que la fidelidad de Dios es la ausencia de problemas o la ausencia de circunstancias adversas, pero eso no es lo que Dios nos promete. Él nos promete es que en medio de la adversidad Él estará con nosotros y nos prestará auxilio. Seguimos en el editorial de hoy en Vidavisión Radio. Vamos a un descanso musical y ya regresamos. Buena parte de nuestro equipo está acá y estaremos compartiendo con ellos también. Editorial BBR. Recuerde que puede escribirnos, enviarnos su mensaje al 0424-369-9517. Saludamos a la audiencia que nos sigue también a través de Facebook Live. Por allí nos estuvo llamando nuestro hermano Julio Noriega y nos decía, bueno, en esta cuarentena los hombres están aprendiendo a cocinar. Y la parte buena es que están ganando puntos con sus esposas. Claro, hay que tener cuidado pues con Robert, ¿verdad? Que todavía está aprendiendo a cocinar, que se quemó, pero que gracias al Señor, la mano de Dios estuvo allí para resguardarlo. Así que no hay excusa para no cocinar, no, porque me quemo. Pues el Señor, a través de la práctica, se hace el maestro. Y seguimos en esta mañana. Hoy tenemos a la pastora Charlot con nosotros. Bienvenida a Vidavisión, bienvenida al editorial. Dios les bendiga, le damos gracias a Dios porque el Señor es bueno y constantemente ha estado hablando a nuestro corazón. Esta mañana escuchaba el Tiempo con Dios que salió al aire hoy a partir de las 7 de la mañana. Y fue importante esta palabra que se meditaba
porque Dios nos está llevando a confiar plenamente en Él. Cuando nosotros podemos lanzarnos y caer caer en los brazos del Señor sin ningún miedo, sin ningún temor, de verdad que es delicioso. Yo creo que algunos los hemos experimentado lanzarnos con miedo y otras veces hemos experimentado lanzarnos con esa seguridad de que Él nos va a tomar en sus brazos. Así que hoy quería compartir también que Dios es un Dios personal. Estaba leyendo el libro de los Hechos y podía ver cómo Dios hablaba de una forma tan íntima y personal a sus hijos, que repetidamente decía, y Dios les mostró en visión. Y la gente le preguntaba, ¿qué hago, Dios? ¿Qué tengo que hacer? Seguramente tú en este momento te estás preguntando, ¿qué debo hacer con esta situación que estoy pasando? Pues cuando vamos a Dios, cuando escuchamos su voz a través de la palabra, cuando meditamos en los dichos de Jehová, entonces empieza a saltar esa respuesta en nuestro ser interior, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos comienza a indicar cuáles son las medidas, las decisiones que tenemos que tomar. Así que, bueno, hablando de medidas y decisiones que tenemos que tomar, me acaban de recordar mi medida. Así es, Dios es fiel. Tapaboca. Y es personal y es verdadero. Así que me gozaba porque también decía, Dios hablaba a través de sueños y también había una manifestación sobrenatural donde estaba también los ángeles se presentaban y hablaban, conversaban. Entonces, no estamos solos. Realmente Dios siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado hablando a nuestro corazón. Tenemos que prestar un poco de atención. Esto Dios me está diciendo, entonces hay algo que yo tengo que hacer. Y yo me gozaba porque ayer yo leía todo esto y fue impresionante porque de verdad que siempre me pasa con Dios que es maravilloso y es así como que tan genuino, tan verdad, tan real, que ayer estaba leyendo todo esto y yo decía, wow, qué impresionante cómo Dios estaba hablando así a estas personas. Y entonces me acuesto a dormir, cenamos, y hoy en la noche tuve un sueño y me levanté tan feliz, así como que, wow, o sea, Dios, tú eres tan bello, porque fue una pregunta que tenía en mi ser interior que ni siquiera la había pronunciado con mi boca a Dios, y Él la respondió de una forma muy, muy clara, muy certera. Y por eso te digo, tú que estás en sintonía, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna incógnita, si no sabes cómo resolver algunos problemas, entonces pregúntale a Dios. Todos los hombres, cuando leemos la palabra de Dios, que fueron a Dios y consultaron a Él, Dios les dio una respuesta precisa y ellos acudieron, los que acudieron a la voz de Dios, entonces les fue bien, fueron prosperados en todo lo que hicieron. Así que yo creo que tú y yo queremos ser prosperados en todas las cosas que hacemos. Escuchemos la voz de Dios y entonces atendámosla y pongámosla en práctica en lo que Él está hablando a nuestra vida, en la crianza de tus hijos, en cómo resolver los problemas con tu esposo, en atender las cosas, tus responsabilidades, todo lo que Dios ha entregado a tus manos. Entonces, prestemos atención. Y hoy el hermano Julio, que está siempre en sintonía, decía, él prestó mucha atención cuando escuchó el testimonio de Robert y dijo, cuando los esposos cocinamos más, entonces las esposas nos aman más. ¿Qué tal, Pastor Diego? ¿Qué tal ese mensaje? Presten atención, escuchen la voz de Dios. Mañana preguntaremos, esposos, ¿qué hicieron el día de ayer? Vamos a subir el rating con las ¿Qué esposas. hicieron el día de hoy? Pero muy importante esta palabra que nos dice la pastora Charlotte, porque algunos dudamos de que Dios habla.
Y la mejor manera de poder descubrir que realmente Dios nos habla es cuando venimos y ponemos nuestras peticiones, nuestras necesidades en Él. Porque bien dice la palabra que Dios no echa fuera al que a Él viene. Y Él nos dice que le probemos en muchas áreas y una especialmente que nos dispongamos a poder presentarle nuestra necesidad. A veces no escuchamos su voz porque no hemos estado interesados en escucharle. Pero cuando realmente nos disponemos a querer conocer su voluntad para nuestra vida, Dios usará diferentes formas para hacernos saber la respuesta. Por eso estamos aquí en nuestra editorial y vamos a escuchar a Josías Sánchez, parte de nuestro equipo aquí de creativos de la generación emergente, la generación Esperanza. Bienvenido, Josías. Gracias. Muy buenos días a todos los que nos escuchan desde sus casas, por la radio, por el Facebook, los que sintonizan. Bendiciones a cada una de sus vidas. Bueno, el día de hoy fue muy impresionante, me gustó mucho esta palabra que Dios me dio a mi vida, porque es algo que en mi vida estaba pasando y es algo como que, wow, gracias Dios, porque Dios en el momento preciso nos habla, nos escucha cada oración por la que hemos querido y nos habla y nos habla con una palabra reconfortante de paz. Y me gustó mucho porque el versículo está en el libro de Isaías 53:6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Esta palabra me impactó mucho. Y también tiene que ver que, como lo que estaba diciendo la pastora Charlo, tenemos que oír la palabra de Dios y lo que Él quiere decir a nosotros. Porque si no oímos, no escuchamos, no entendemos, no sabemos, estamos perdidos en nuestras propias decisiones. Porque andamos en un camino desviado, sin rumbo, caminando en vago por ahí. Y esto me impactó mucho porque, debemos de escuchar la voz de Dios para que Él afirme nuestros caminos, para que en Él podamos tener un paso firme. La otra palabra que me dio fue en Proverbios 20:24. Dice así: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Esto tiene que ver que mis caminos son de Dios. El propósito de Dios es que yo camine en lo que Él quiere para mí. Y eso tiene que ser por medio de escuchar lo que Dios quiere para mi vida y escuchar lo que Él quiere hacer conmigo. Entonces, a veces creemos estar bien, creer que las decisiones que tomamos son correctas, creer que al no aceptar nuestros errores somos fuertes. Bueno, no es así. Ahí es cuando más debemos de preocuparnos y pensar en todo lo que hemos hecho. Nuestras decisiones no son correctas, sino hasta cuando Dios influye en ellas. Nuestros errores, al aceptarlos, nos mostramos con una actitud humilde. Y eso es mejor, mucho mejor que estar y quedarnos estancados, encerrados en nuestra necedad, terquedad. Y ya tomando una actitud humilde, formamos nuestro carácter. Como personas, formamos en nuestro carácter y como personas una valía en nosotros mismos. No creamos que podamos atravesar un camino tormentoso, difícil, con nuestras propias fuerzas va a ser posible, va a ser fácil. No es así. Tenemos que estar con Dios. Dejemos que Dios tome el control de nuestro camino, de nuestro sendero para que sea firme. Errores, equivocaciones, día a día los tenemos y de ellos aprendemos, mas si no lo corregimos, una vida errada y equivocada tendremos. Esta es la palabra de Dios que me pudo ministrar a la vida hoy. Qué importante, Josías, lo que estabas comentando, porque cuando estamos escuchando la voz de Dios y caminamos en ese sendero que Él ha trazado, porque el Señor, nuestra vida está en las manos de Dios, entonces podemos sentir paz. Y en estos días estaba sentada orando y una de las cosas, veía una imagen y veía como un huracán. Los huracanes son terribles, o sea, son devastadores, pasan cosas muy fuertes, son destructivos,
pero podía observar la paz de Dios en medio del huracán, y eso es cuando estamos en el centro del huracán. Cuando estás en el ojo del huracán, allí todo está tranquilo, aunque alrededor esté pasando todo este desastre. Y Dios quiere que confiemos en Él, que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso solo lo vamos a obtener a través de Jesús, porque Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. ¿Qué es lo que estamos nosotros alimentando, o con qué estamos alimentando nosotros nuestros pensamientos? ¿Con qué estamos alimentando nuestro corazón, nuestro ser interior, nuestros sentimientos, nuestras emociones? ¿De qué se están alimentando? Es preciso que en este momento de cuarentena, que tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Digamos, bueno, ¿qué estamos viendo? Porque a lo mejor, ¿en qué estás pasando tanto tiempo? En estos días veía una imagen que decía que leer no engorda. Así que para nosotros las mujeres, o a los hombres que les preocupa engordar, ¿verdad? Una de las cosas que podemos hacer en esta temporada es leer, tener una buena literatura, que podamos escudriñar estas palabras de Dios. Hay mucha gente hermosa que Dios le ha dado capacidad, escritores de libros que pueden alimentar nuestro intelecto y nuestro espíritu también. Así que te animamos, leer no engorda. Así que bueno, Dios hoy nos sigue reafirmando que si le buscamos, nos vamos a encontrar con Él y vamos a escuchar su consejo. Y a veces en las tareas diarias, en la cocina, mientras cocinamos, mientras meditamos, mientras estudiamos. Este es un tiempo donde Dios nos quiere mostrar que Él está en todo momento y en toda circunstancia. Solo espera que nosotros advirtamos su presencia. Seguimos en el editorial de hoy en Vidavisión. Vamos a un descanso musical y ya regresamos con más de nuestro equipo. Tenemos por ahí la llamada de Jesús Ortiz, que nos ha mandado también el maná de hoy que ha recibido desde Bogotá, Colombia. Y al regreso estaremos escuchándole. Quiero enviarle un saludo a Edwin, te amamos, Dios te bendiga. Edwin Ochoa en Mérida, saludos. FM, saludamos a la audiencia que nos sigue a través de Facebook Live, Vidavisión Radio. Y les recordamos nuestro número telefónico 0424-369-9517. Y hoy tenemos también con nosotros a Isaías Ortiz, parte de nuestro equipo, en esta mesa redonda que es el editorial Tiempo para compartir la voz de Dios a nuestras vidas. Bienvenido, Isaías, esta mañana. Buenos días a cada persona que nos escucha. Les bendigo con toda bendición espiritual. Y la palabra que el Señor traía en mi vida ha sido muy puntual. A veces nos preguntamos y creemos que Dios nos habla a través de un capítulo, pero a través de una simple frase, a través de un simple versículo, Dios nos puede estar hablando en el día. Y este fin de semana, Dios cada día me ha estado hablando otra vez específicamente. Mi personalidad es que todo lo que escucho o lo que hago trato de reducirlo y que se pueda entender. Yo lo puedo entender y las personas que están a mi alrededor hacerles la facilidad de entenderlo. Y el Señor en estos días me hablaba en el capítulo de Proverbios 24, versículo 10, que dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y ahorita, aunque hemos estado en cuarentena y estamos podríamos decir en un tiempo de reposo, aún tenemos labores o tenemos deberes de los cuales debemos seguir aplicando. Y el Señor me recordaba este día que si fuera flojo o si fuera negligente, mi fuerza o el valor se me será reducido. Y creo que a mí no me gustaría y a las otras personas tampoco. Entonces creo que el Señor me está hablando puntualmente en ese versículo. Y así como en ese versículo hay otros dos que constantemente
en estos días me han estado ministrando. Y uno de esos es Efesios 5, del 14 al 15, que dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y creo que en este tiempo el Señor me ha estado hablando de que aunque parezca que sea un tiempo de reposo o de quietud, Él tiene un plan con nuestras vidas. Especialmente ha querido tratar conmigo de que deje ya el estar siendo flojo o el dejar de ser negligente en algunas cosas puntuales, las cuales sé y debo afrontar la situación. Otro versículo dice, que está en Salmos 16:1: guárdame, oh Dios, pues en ti he confiado. Y creo que esto, como persona natural o como hombre solo en mi fuerza, es imposible para mí, pero sé que el Señor me regalaba el versículo de Salmos 16:1, porque sé que con él puedo lograr esto que me ha estado hablando. Entonces es más que todo poner la confianza en Dios y saber que Él está ahí para ayudarme, pero sin dejar de obrar en mis ocupaciones y en mis labores, porque si no lo hago, será reducida mi fuerza y me convertiré, como dice en Efesios, en un necio. Y yo no quiero ser un necio. Entonces el Señor ha estado hablando esa palabra a mi vida. Tremendo. Que me despierte, que me levante y que yo solo no lo haré. Tremendo, y qué bueno cuando podemos abrir nuestro corazón y hablar de lo que Dios nos está impartiendo, porque sabemos también que es una voz no solamente para nosotros, sino que bendice a otros. También tenemos a Esther con nosotros, parte del equipo de Vidavisión, Esther Ortiz. Bienvenida, Esther. Compártenos también lo que nos decías ahora fuera del aire, de eso que ha impactado tu vida y que ha sido una voz fresca del Señor para ti y seguro para todos nosotros. Muy buenos días a toda la audiencia de Vidavisión Radio. Primero quería comenzar saludando a todos los que nos escuchan, a Edwin Ochoa desde Mérida, Yelitza Hostos desde Base Sucre, Jesús Eduardo, Carmen Elena, que nos está escuchando desde La Romana, José Valera y Lozano Lorenzo Prieto. Bueno, el día de hoy quiero compartirles una palabra que el Señor recordaba ayer a mi vida. Ayer estábamos en casa compartiendo como familia, con mi papá y mis hermanos y mi mamá. Veíamos una película acerca de... estaba inspirada en la historia de la crucifixión de Jesús. Entonces, cuando estaba viendo la película, el Señor me estaba recordando una palabra, en Mateo, cuando yo podía recordarlo, ¿no? Cuando los discípulos estaban con Jesús y ellos compartían como hermanos, siempre estaban juntos. Pero el día del arresto de Jesús, lo que a mí me impactaba era que cuando lo fueron a arrestar lo dejaron solo. Los discípulos huyeron y se fueron y lo dejaron ahí. Y también cuando él estaba siendo crucificado, las mujeres que lo seguían, sus discípulos, desde lejos lo veían. Entonces yo estaba así como, pero si ellos estaban juntos cuando Jesús todavía no había sido arrestado, pero ¿por qué ahora cuando Jesús estaba padeciendo y estaba pasando por este momento de dolor y sufrimiento? Porque lo habían dejado solo y lo habían abandonado. Pero después que Jesús resucita y se encuentra con María Magdalena, le dice en Mateo, como ve a donde mis hermanos, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y veo cómo Jesús le decía, como ve a mis hermanos, aun cuando lo habían dejado solo, porque si a mí me hubieran dejado solo, eso es que yo voy a llamar a mis hermanos, yo no los vuelvo a llamar a mis hermanos. Pero Jesús lo llamó mis hermanos, y era porque Jesús les amaba. Y yo recordaba también algo que a mí me había pasado, y era que tenía muchos problemas con mi hermano.
cosas, peleamos, no sé, por el agua, por cualquier cosa, ¿no? Aún cuando en todo tiempo. Pero ahora que estamos en cuarentena. Dios envió la cuarentena. Ajá, Dios que ha enviado la cuarentena, donde estamos más tiempo juntos, a veces un poco más, como siempre hay un poquito más de rocecitos, ¿no? Pero entonces el Señor me recordaba esta palabra, así como, si yo puedo llamarlos mis hermanos y luego les puedo decir que yo estaré con ellos hasta el fin del mundo, entonces, ¿por qué nosotros no podemos arreglar nuestros conflictos entre hermanos en casa? Entonces, yo aquí públicamente a toda nuestra audiencia que nos ve desde Facebook y desde la radio y a todos los que nos escuchan aquí que están presentes, pueden recordármelo, ¿no? Que debo amar a mis hermanos, a mi hermano Isaías, que ustedes lo escucharon hace un momento. Y claro que van a venir problemas, no somos perfectos, pero poder recordar esta palabra de que es nuestro hermano, es nuestra familia, y que debemos amarlo así como Jesús nos dio ejemplo en todo, porque Jesús también fue un ser humano. Jesús no solamente vino aquí así como, ay, el santo, sí era santo, pero también fue un hombre que vivió carne propia, o sea, que también podía molestarse, pero aún así actuó en amor con los otros. Así que les animo que están en casa, aunque tengan problemas con su familia, trátense en amor. Wow, gracias Esther por abrirnos tu corazón y compartirnos esa hermosa reflexión que Dios trajo viendo esa película. Ve cómo Dios nos puede hablar viendo una película, leyendo su palabra o advirtiendo a Dios en las circunstancias. Y hoy está también con nosotros Luis Rodríguez, parte del equipo de Vidavisión, y queremos darle el tiempo antes de que se nos agote. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por Facebook Live, que nos sintonizan por la 89.7 FM. Bendiciones para todas las personas. En esta mañana quiero compartir algo muy breve que el Señor me ministraba ayer, y era acerca de un libro que estoy leyendo, una persona muy reconocida, el pastor David Jovichó, donde él habla acerca de lo que tiene que ver con el poder de tener fe, en este caso lo que es basado en la palabra, y él cita al libro de Hechos, el capítulo 27, desde el 22 dice, este fue el momento en que Pablo se dirigía a Roma y estaban naufragando y hubo un huracán, hace rato estaban hablando de eso, y dice del 22, una versión más actual, dice, pero no se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Él comenta aquí, parafraseando para ser más puntual, que él tuvo un encuentro con el ángel de Dios, y el ángel le dijo que él tomara el liderato, que él tomara el barco y dirigiera a las personas, porque ellos no conocían o no entendían su identidad, que realmente se basaba en algo humano. Y yo pude entender que la mayoría de las personas, cuando llevan una vida fácil o cómoda, entre comillas, terminan olvidando la identidad de quienes son, pero por sobre todas las cosas olvidan el origen, la razón de la existencia, sin poder conocer el verdadero sentido de la vida. Entonces me llamó mucho esto la atención, porque el huracán vino con propósito. O sea, el huracán que sucedió en ese momento, que estaban pereciendo, Pablo tenía una seguridad que en medio de esas circunstancias, al borde de una muerte, él podía confiar en Dios, y que el verdadero sentido de la vida, o la razón por la cual estamos aquí, tiene que ver con un propósito, y el propósito se llama Dios. Eso es lo que el Señor ministraba. Tremendo, ver la fidelidad de Dios en la adversidad. Tenemos a Isaac Pedra y también tenemos un audio del pastor Jesús Ortiz. Escuchemos breve, ¿no? Ok, vamos con Isaac. Diego, estaba esta mañana meditando en una palabra y que queda en Primera de Crónicas 12, versículo 32. Dice, de Israel 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y cuando el reinado de David, las personas que estaban, los consejeros de David, cómo estaban conformados sus consejeros. Y yo estaba meditando en esta palabra y
decía cuán necesario es estar entendido del momento en el que estamos viviendo. No es lo mismo la sociedad de los años 60 a la sociedad de hoy. No es lo mismo la tecnología de los años 60 a la tecnología de hoy. Pero no es lo mismo estar viviendo en un tiempo tranquilo a un tiempo de pandemia. Es algo que tenemos que estar claros del tiempo y del momento en el que está sumergido la humanidad. Estar entendido del momento histórico, político, económico, social, incluso de salud en el que estamos viviendo, añade sabiduría a nuestras vidas. Porque no estar entendido puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, hay muchos padres, muchas familias que por no estar entendido de lo que está sucediendo a nivel mundial con esta pandemia, no han querido ajustarse a las normativas, no han querido ajustarse al llamado a estar en cuarentena, al aislamiento social, a las medidas de seguridad, y textualmente han llevado la enfermedad a sus casas por no obedecer y por no estar entendido de que esto no es algo, digamos, que inventó la prensa, ni algo político, es una realidad que realmente está sucediendo a nivel mundial en todos los países, y es algo que tenemos que saber cómo actuar. Igualmente la iglesia tiene que estar entendida de este momento, y que hay alternativas actuales de cómo podemos buscar de Dios en este tiempo. Ciertamente no es la misma la tecnología de antes a la tecnología de hoy. Gracias a Dios, la tecnología de hoy nos permite estar conectados. Gracias a Dios, la tecnología de hoy nos permite de cierta forma interactuar con nuestros hermanos. No solamente a través de la radio, sino también, al grupo selecto, bendecido, que tiene internet, que tiene un smartphone, que tiene una computadora. Podemos de cierta forma estar conectados hoy en día, gracias a Dios, a la tecnología actual que tenemos. Tremendo. Y bueno, escuchando a Isaac, recordábamos también la palabra que comenzamos esta mañana nuestro editorial, y era cuando escuchábamos a nuestro hermano Jesús Romero citándonos Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Excelente. Dios recordándonos la necesidad de entender los tiempos, de discernir. Su palabra nos advierte, pero también Dios nos habla de que tenemos que someternos a su palabra y también al Estado de Derecho establecido. Comprender que estamos en un tiempo de recogimiento, de habitar en familia, en un tiempo de restauración, de fortalecimiento. La Biblia dice, todo tiene su tiempo. Así es. Y hay que comprender que este tiempo no obedece a nuestro designio. Hay una situación por encima de nuestra voluntad, como ese viento huracanado del que nos hablaba Luis, ese Euroclidón, que vino para azotar la nave en la que iba Pablo hacia Roma, pero que también tuvo otra consecuencia. En medio de ese viento, Dios levantó el liderazgo de Pablo en la barca. En medio del viento se manifestó el poder de Dios a través del ángel que trajo revelación. En medio del viento, los presos que iban en el barco se convirtieron. En medio de ese viento, o sea, Dios usó lo malo para manifestar lo bueno. Propósito. Y nos hablaba precisamente hoy Robert de su experiencia donde se había quemado cocinando, cómo en medio de la situación pudo recordar esta palabra: Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, y cómo experimentó a través de la oración, en medio de un momento de adversidad, la fidelidad de Dios, de lo cual también nos hablaba la pastora Charlotte hoy en nuestro editorial, cuando nos decía, si traemos nuestras peticiones al Señor, Él nos hablará y nos sorprenderá. Robert se quemó, pero oró, clamó y sintió la mano de Dios, y Dios hizo un milagro para que no se brotara su rostro. La pastora Charlotte nos hablaba de que tenía una petición y ni siquiera la había expresado, solamente había meditado en ella hacia el Señor, y el Señor en sueño le trajo revelación y le hizo amanecer gozosa ante tener respuesta. Josías nos hablaba hoy también de que de Jehová son los pasos del hombre, y necesitamos escuchar a Dios para encaminarnos conforme a su voluntad. También nos decía Isaías que aun cuando haya áreas que estamos batallando, situaciones, nos decía citando Proverbios 24, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza se te será reducida. Nos habla Isaías de una experiencia con la que está luchando, batallando, la necesidad de ser diligente, de requerir, avanzar, pero lo más importante, que en vez de dejar traer el sentimiento de culpa, recordando el Salmo 16:1, guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Amén. O sea que más allá de nuestros errores, nos decía Esther, más allá de nuestras batallas,
Si Jesucristo nos dio ejemplo de fidelidad, yendo más allá de nuestras faltas, cuando lo dejaron solo, cuando su equipo lo defraudó, pero Jesucristo lo siguió llamando sus hermanos. Y decía Esther, podemos resolver nuestros problemas en casa porque Jesús nos dio ejemplo. Así que Dios nos ha dado toda esta rica palabra. Isaac nos terminaba diciendo, es tiempo de ser entendidos de los momentos actuales que estamos viviendo, comprender esta emergencia sanitaria y asumir nuestro lugar. Especialmente pues creo que también Dios nos está hablando a la iglesia, a los pastores, de que no veamos esto solamente como un tiempo malo, el hecho de que no podamos hacer servicios, no podamos reunirnos como lo hacíamos regularmente en nuestros templos. Algo está haciendo Dios, fortaleciendo el sacerdocio del pastor en su casa, restaurando a la familia, restableciendo las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos. Dios está obrando mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Posiblemente la gente estaba viniendo a la iglesia, al culto, pero su proceso de asimilación era lento. Ahora es una asimilación acelerada porque ahora no podemos poner la mirada en el hombre o depender de uno. Estamos teniendo que depender del Espíritu Santo. Y disculpa que te interrumpa un momentito, pero sabes que antes nosotros decíamos, no, la gente viene solo a la iglesia a buscar de Dios, pero en sus casas se han olvidado. Creo que Dios nos invirtió ese tiempo y ahora tenemos que buscar de Dios en nuestras casas. Así es. Y tenemos a Jesús Ortiz, que estábamos resolviendo un problema técnico desde Bogotá. Nos ha enviado también la palabra que él ha recibido para el día de hoy. Escuchemos. Hola mis hermanos, les habla Jesús Eduardo Ortiz desde Bogotá, Colombia. Esta mañana amanecí pensando en que realmente lo que estamos ahora mismo es en una guerra entre el miedo y la fe. Y lo que hoy me llegó a mi mente, hermanos, es que realmente la fe o el miedo se alimenta de lo que vemos y oímos. Yo en este momento estoy literalmente oyendo cero noticias. Leo los titulares, solamente leo aquellas noticias que me pueden aportar algo, no las demás. Estoy dando una recomendación a mis hijos de que miren muy bien lo que ven en series, lo que ven en televisión, lo que oyen en música. Porque todo esto es lo que va a afectar quién gana esta batalla, el miedo o la fe. Y por último, pues no todo lo que la gente cree es la verdad. Entonces, eso es lo que amanecí pensando. Quiero ser muy selectivo. Les cuento que yo ya hace 8 días que estoy en Colombia, no veo un noticiero. No me atrevo a ver un noticiero. No lo hacía, antes lo hacía, pero estamos en un tiempo en el que no puedo dejar entrar miedo a mi vida, no puedo dejar entrar nada que me colabore con el miedo. Y sí estoy seleccionando muy bien lo que veo. Entonces ese es como el pensamiento que les quiero compartir en el día de hoy. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La verdad no necesariamente son los hechos. Cuando Jesucristo murió fue un hecho, pero no estaba derrotándose, estaba pagando un precio para ganar nuestra salvación. Así que fue un hecho, pero no era necesariamente la verdad que pudiera estar perdiendo o derrotado. Por mucho tiempo la verdad tampoco es lo que la gente cree, todo el mundo cree. Por mucho tiempo las personas pensaban que la tierra era plana, y era mentira. Entonces, hermanos, ese es el mensaje que le doy, muy selectivo con lo que ve y oye. Estamos en una guerra, en una batalla, y es por la fe. Mantengamos la fe oyendo a Cristo. El único que realmente nos da paz y la verdad es Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Así es, y escuchábamos a Jesús Ortiz desde Bogotá. Por cierto, allá también está Rosa Altúe, que se conecta con nosotros y nos saluda desde Bogotá. Qué importantes las palabras de Jesús Ortiz, que nos llama a tener una salud mental, a que entendamos el peligro del temor. Hoy también en Proverbios 29 quería citar, no por el tiempo, no lo había dicho, el versículo que tiene que ver, que dice, versículo 18, versículo 25, 29-25 dice, el temor del hombre le pondrá lazo,
mas el que confía en Jehová será exaltado. Nos decía Jesús que ante la avasallante cantidad de noticias que estaba recibiendo allá en Bogotá, ha decidido durante 9 días no ver las noticias. Y a lo mejor usted dirá, pero es una locura, hay que estar informado. Pero la información que él requiere ya la tiene. Está en casa, está esperando el tiempo, el fin del confinamiento, ya sabe todo lo que está pasando y dice, no necesito más información, necesito fortalecerme para enfrentar estos tiempos de una manera saludable, escuchando la voz de Dios. Creo que es una importante reflexión también para este día, porque hay como una paranoia, porque las malas noticias nos condicionan y lo que el hombre cree, eso también hace, y tiene que ver con una fe negativa cuando nosotros nos dejamos llenar de temor. Tenemos que ser previsivos, todo lo que ya conocemos aplicarlo, ajustarnos a los planteamientos y reglamentos establecidos, pero pongamos nuestra mente a meditar en la palabra y sacar provecho a esta temporada, como hemos estado meditando a través de los diferentes que han participado el día de hoy. Así que ha sido todo por hoy. En nuestro editorial hemos estado al cierre Luis Rodríguez, Isaac Pedrá, pero también hemos tenido con nosotros a Esther, a Josías, a Charlot, también a Isaías, y ha estado acá en cabina Abraham, Estefan, Alejandra, y bueno, se nos ha agotado el tiempo. Saludos a todos los que nos siguieron por Facebook Live. José Bentancur. Les esperamos mañana, y los que también nos enviaron su mensaje de texto a través del 0424-369-9517. A todos los que estuvieron en Colombia, en Perú, en Mérida, con nosotros, a los que siempre nos siguen como Yelixa. Hay una persona conectada, Rosaley, José Bentancur. José Bentancur, que está conectado. Está escuchando. A todos ellos les saludamos. Que tengan un feliz y bendecido día, y que lo que hoy han podido compartir y que hemos podido escuchar, pongámoslo por obra. Y entonces veremos el beneficio de la palabra que Dios ha traído para nosotros. Así es. Dios les bendiga y continúen con la programación de Vida Visión Radio. Chao.